Buenas noches. Comenzaremos nuestro último mesa de redacción de la temporada debatiendo sobre la dimisión del eurodiputado de Izquierda Unida Billy Meyer tras descubrirse que disponía de un plan de pensiones gestionado por una SICAF en Luxemburgo. Meyer ha dimitido también de todos sus cargos en el partido. La que también ha dimitido como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones es Magdalena Álvarez. Según ella, por presiones del gobierno del PP, tras ser imputada hace un año en la causa de los seres fraudulentos de Andalucía. Y por último, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta semana la encuesta anual perteneciente al año 2012 que revela que el sueldo medio cae un 0,8% en España y que las personas que perciben un sueldo igual o inferior al salario mínimo interprofesional creció un 12%, 4,5 puntos más que antes de la crisis, influenciado sin duda por el aumento de los contratos de trabajo temporal. Y para debatir en este último mes de redacción de la temporada contamos ya con Fernando Ledesma, concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenas, Fernando. Buenas noches. Contamos también con la presencia de otro concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, en esta ocasión de Izquierda Unida, José Manuel Alonso. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también con Salvador Arenere. Salvador, buenas noches. Muy buenas presidente, noches. Presidente de ADEA, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos con el primero de los temas, la dimisión el pasado miércoles de Billy Meyer tras conocerse que poseía un fondo de pensiones, una SICAF, que tributaba en Luxemburgo. Empiezo por José Manuel Alonso. José Manuel, ¿qué te parece esta dimisión de Billy Meyer al conocerse no solo que tenía este fondo Billy Meyer, sino también otros eurodiputados de otros partidos políticos? Efectivamente, así es. Me parece bien. Me parece que Billy ha respondido como correspondía desde la posición ética que le corresponde como uno de los líderes de Izquierda Unida y como su líder en el Parlamento Europeo. Y dicho lo cual, aclarar algunas cuestiones en la línea en las que tú has incidido al final, ¿no? Esta pensión, este fondo de pensiones es habitual en el Parlamento Europeo. Lo ofrece el Parlamento Europeo a todos los diputados y prácticamente la mitad de ellos tienen este fondo de pensiones. Un fondo de pensiones que supone unas ventajas importantes para estos diputados y que puede perfectamente ocurrir que tú tengas el dinero en ese fondo de pensiones y no sepas en dónde acaba, como es tan habitual en algunos fondos de pensiones. Como decía, más de la mitad de los parlamentarios europeos lo tienen, cerca de la mitad, lo tiene casi la mitad del grupo de la Izquierda Europea lo tiene
UPyD lo tiene el Partido Socialista, no solo una persona ha renunciado a sus fondos, y lo tiene también muchos diputados del Partido Popular Europeo. No es ningún delito, evidentemente, pero lo que sí que ocurre es que Izquierda Unida tiene muy claro que las SICAF son un recurso para eludir impuestos absolutamente negativo para la economía europea, para la economía española y en realidad un auténtico fraude de ley de Hacienda. En esa campaña contra la SICAP, en todos los casos y en cualquier caso, no cabía que una persona que ha sido el cabeza de lista del Parlamento Europeo, ha sido durante 10 años nuestra representación en el Parlamento, tuviese dineros de forma directa o indirecta invertidos en una SICAF cuyo régimen y situación condenamos. Hay que aclarar una cuestión: Billy Meyer no ha cometido ningún delito, no está acusado de nada, no tiene ninguna responsabilidad ni civil ni penal, pero sí que es verdad que en esa posición, por conocimiento o desconocimiento, da igual, ha contravenido una norma ética de Izquierda Unida y del partido. Analizado esto, valorado esto, puestos en contacto con Billy Meyer, haciéndole venir hace 3 días directamente a una valoración del tema con la Dirección Federal, de la que quiero decir que soy miembro y que fui consultado. Creo que fue prácticamente unánime por parte de todos el pedir a Billy que pusiese su cargo a disposición, como así hizo en una rueda de prensa junto con la dirección, y dimitiese de sus responsabilidades. Lo que está claro, Manuel, es que este fondo de pensiones no es nada ilegal, no es ilegal, pero bueno, parece que desde Izquierda Unida ha decidido el propio Billy Meyer dimitir porque no le parecía éticamente correcto. ¿Qué opinión tienes tú, Fernando? Una cuestión de simple coherencia. Es decir, no puedes en tu propuesta, en tu mensaje, en tu programa, en tu visión del sistema, en tu permanente querer cambiar el sistema, demonizar el sistema de SICAPs y por otro lado participar en una, por una cuestión de coherencia. Es decir, su discurso no podía mantenerse con su forma de actuar y con su práctica cotidiana. Pues ha decidido dimitir. Bien, pues le honra esa coherencia, es mantener esa coherencia. Yo reitero, no es ilegal y es algo que se mantuvo hasta 2009. En 2009 el sistema de pensiones de los eurodiputados cambió, es decir, un eurodiputado no cotiza a un sistema de pensiones público de ninguna forma.
no se puede englobar dentro del sistema de seguridad social española, con lo cual de ese buen sueldo que reciben tienen que buscarse pues la prevención social y la previsión social y la sanidad y tienen que pagarse una serie de y además pagar el impuesto europeo y luego ya pagar en España el impuesto español, deduciéndose lo que ya han pagado previamente en Europa. Pero que están bien pagados, pero claro, no tienen seguridad social. Si quieren seguridad social, tienen que firmar un convenio especial con la seguridad social española, los eurodiputados, que pues les cuesta lo que la cotización máxima de los autónomos, creo que son 900 euros o 1.000 euros, ¿no? Es decir, que al final se tienen que buscar la previsión social por su parte. Y hasta el año 2009 esa previsión social pues se la buscaban algunos con un sistema de pensiones, un fondo de pensiones privado, como los hay a patadas y como además creo que visto cómo estaba la economía, tampoco está de más tener su pequeño fondo de pensiones privado desde mi punto de vista y desde mi ideología y desde mi posición. Con lo cual yo entiendo que no hay delito y si hay unos eurodiputados que hasta 2009 tenían ese fondo, pues bueno, si no va en contra de su coherencia con su discurso, pues no veo por qué no lo tienen por qué hacer. Pero reitero, desde el año 2009 no es así. Y lo que sí que me gustaría matizar, que puedes tener un fondo de pensiones privado, lo puedes tener gestionado por una SICAV, lo puedes tener gestionado por una SICAV en Luxemburgo, que es un país de la Unión Europea. Lo que no puedes es no declararlo aquí en España, porque al final tú resides en España y como residente en España tienes que tributar por toda tu fortuna mundial. Que luego entramos un poquito en ese tema a escuchar la primera palabra que no se daba, situación que no se daba. de Salvador. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un análisis técnico y dramatizar, porque en exceso a veces hablamos de la SICA. Yo estoy convencido que una parte muy importante del ciudadano medio solo SICA lo relaciona con evasión fiscal, con no sé qué. Aquí han dicho mis contertulios clarísimamente que es que es así, que no es ilegal, pero hay un aspecto técnico fundamental. La tributación de una SICA es la misma tributación que del fondo de pensiones, el 1% de un fondo de inversión. Pero la que tributa es la SICAV, ¿no? No, digo, la tributación de un fondo
inversión y de una SICAV es exactamente la vía. No tiene ninguna ventaja fiscal, el 1%. ¿Qué diferencias hay entre un fondo de inversión, que dudo mucho que haya muy pocos españoles que tengan las posibilidades de ahorrar, aunque sea poquito, 3.000 euros, que no tengan su dinero hoy en fondos de pensión, en fondos de inversión, o que no tengan aquellos que son capaces de hacer algo no tengan un fondo de pensiones. Entonces la tributación es la misma, 1%. Diferencias, pues que ¿qué diferencias hay? Pues que tú cuando tú tienes una parte de tus ahorros en un fondo de inversión, no gestionas tu fondo. Hay un fondo y gestiona el fondo. La SICAV la gestiona, tiene unas limitaciones, que tiene que tener un mínimo de 2,5 millones y tiene unas limitaciones también, que tiene que haber un mínimo de 100 inversores en ese fondo. De hecho, hay fondos de familias en España que son abiertos y que van. O sea, primero, no es ilegal. Segundo, la tributación fiscal es la misma. Y luego, cuando tú tributas tanto en una SICAV como en un fondo de inversiones, cuando vendes, cuando monetizas, igual que cuando tú rescatas, cuando puedes vender, que vendes que es como tú cotizas los fondos y pues tienes liquidez. O cuando rescatas un fondo de pensiones, que entonces tributas. El fondo de pensión, la desgravación del fondo de pensiones, cuando tú lo llevas a la renta, o sea, que cuando rescatas. O sea, que quiero decir que no es ilegal. Segundo, desmitifiquemos, que a veces hablamos de SICAV y parece que llevamos a la gente al paredón, por lo cual Willy Meyer, pues bueno, ni ha cometido ninguna ilegalidad, ni ha pagado menos impuestos, pagará los mismos. O sea, no ha adulterado en absoluto. Bueno es si, como decía Fernando, decía José Manuel, oye, si tú llevas como bandera que la SICAV parece que entonces, claro, pues tienes que ser coherente. Ahora, también me gustaría añadir que, bueno, pues mi sensación es que Willy Meyer, en los años que lleva en Europa, ha hecho una magnífica gestión. Entonces, con esos antecedentes que yo acabo de decir, es una pena que personas con gran experiencia y que han aportado y lo han hecho muy bien, y por eso ha tenido resultar el de Trump, la gente lo ha valorado, pues o sea, este es Pero bueno, lo que sí es verdad es que en la SICAV lo que suelen hacer es gestionar patrimonios, grandes patrimonios, ¿no? Sí, vuelvo a repetir, Digamos, el mínimo, pero hay dos fórmulas. Tú
ese dinero. Pero hay, Por eso, pero hay Sí, SICAP, hay muchas SICAP que son abiertas. echa la trampa. No, 100, sí, 100 Sí, mínimo, uno tiene 2,4 2.300.000 y euros, los otro reparte no, vamos a ver, ¿cuál es la gran, pero cuál es la gran razón? Ni es ilegal, ni tienes, ni pagas menos impuestos por eso, pero ¿qué sucede cuando tú tienes los que tienen la suerte de tener la suerte o su trabajo o su herencia de tener unos recursos, quieren tener el control de la gestión, no quieren comprar en un fondo y que compran y venden otros. que la cuestión entonces es si es, valoramos si es ético o no es ético que los eurodiputados, los parlamentarios, tengan sus fondos de pensiones gestionados por SICAPs en un país como Luxemburgo. Este es el tema. Izquierda, Izquierda Unida tiene muy claras algunos de estos temas en su programa. Izquierda Unida considera en ese programa que las SICAP son una alternativa muy importante y muy interesante para evadir impuestos. Si una sociedad tributa en torno al 25 o el 30% por sus actividades, si toma la forma de SICAP, tributa el 1. Esa es una fórmula Pero hay matices, no es así, no es así. muy adecuada Estás comprando para cosas hacer determinadas operaciones de evasión fiscal. Más cosas, diría yo, con respecto a este tema. Decías, yo creo que la SICAP tributa por debajo de lo que tributa un fondo de inversión. Y aproximadamente lo mismo que un fondo de inversión. Pues vale, Aproximadamente. te lo dejo luego 1-1. Pues, 1-1. Pero prácticamente sí, vamos. tenemos datos la misma tributa. que prácticamente Además es uno de los temas que ha destacado hoy todo el mundo, ¿no? Que tributa lo mismo. además en muchas ocasiones en paraísos fiscales. También es verdad Eso que la SICAP Pero Luxemburgo no es un paraíso fiscal. Luxemburgo se acerca mucho a lo que es un paraíso. no, Pero no, la OCDE no lo tiene declarado en su lista de paraísos fiscales. no, es que en Luxemburgo hay dos Luxemburgos. Claro, Cosas Hay dos Luxemburgos. hay Hay el tantas Luxemburgo legal, digamos, y el mientras paraíso. esto era controlado directamente desde Hacienda, los trámites, los expedientes tramitados por Hacienda y por sus inspectores eran sistemáticamente contrarios a la SICAP. Cuando el control pasa al Mercado Nacional de Valores, Comisión del Mercado Nacional de Valores, de repente hay una mano ancha absoluta para la SICAP y los expedientes dejan de aparecer. Para nosotros, y desde nuestro programa y desde nuestro contexto, esto es una forma de evadir impuestos. Y pensamos que sus singularidades de tributación deberían desaparecer, y así lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero este no es el debate. La realidad es que esto
reflexionado, planteado, trabajado por Izquierda Unida, ha pasado sistemáticamente a sus programas electorales. Y eso genera también Pues una determinada ética. está claro, pero En el caso, es bueno conocer técnicamente lo que es una en fiscal. el caso de Billy Meyer y en el caso de cualquier persona, uno puede perfectamente tener abierto un fondo de pensiones y no saber que ese fondo está invertido o acabado en una posible sí, que te digan usted, no sé, le dan las llaves del despacho, le dan esto y le dirán aquí tiene y cómo pues, se puede estar en un Luxemburgo sin saberlo. De 8, por ejemplo. Porque tú no tienes por qué saber dónde está invirtiendo esa SICAV y dónde está. O sea, lo que no sabía es que lo tenía en una SICAV, pero sí que sabía que tenía ese fondo. No, lo que estaba comentando yo antes es que hay SICAV abiertas. Hay abiertas, hay SICAV de familias que son cerradas y hay SICAV abiertas que entran partícipes. Probablemente esta es una SICAV abierta que han entrado una serie de partícipes. Y a partir de ahí, Izquierda Unida considera que dada esa situación, independientemente de que no se haya cometido ningún delito, ninguna alteración de ninguna ley, un dirigente de Izquierda Unida no debe tener fondos en una SICAV. Eso es lo que hemos decidido, eso es lo que hemos planteado y eso es lo que le hemos pedido a Billy Meyer que reflexione. A partir de ahí, Eso es más porque es una estrategia y cada uno es muy libre. Más porque se demoniza que porque un determinado producto, que porque tenga una evasión fiscal que no la tiene. Bueno, si os parece que cambiamos, Ahora, ahí hay un cambiando de tema. un trasfondo importante. Sí. Y es que prácticamente todos los grandes países europeos y no europeos tienen paraísos fiscales. No, fiscales, por supuesto. Digo paraísos fiscales. Entonces, ¿qué pasa? España no tiene paraísos fiscales. Ahí es donde yo iba. está Francia no Ahí, tiene paraísos fiscales. no, Francia sí. Francia sí. Ahí es donde yo iba. Ahí es donde iba. Que el gran debate de fondo. Pero no es español. El gran debate de fondo es que si estamos en Europa, debía haber la armonización fiscal. Ahora se ha producido la armonización bancaria. La armonización fiscal, porque claro, lo que no puede ser es que en Irlanda se cotice al 18% y aquí ahora dice que lo van a bajar al 25%, ¿no? Porque claro, las empresas, las grandes corporaciones se van allí. Entonces estás en una Europa que es injusta, ¿no? Eso es otro debate. Pero que al final está relacionado en parte. Esto es otro debate que quedaría para otro día. Vamos con el segundo de los temas de este mesa de redacción. Otra que ha dimitido también es Magdalena Álvarez.
ha tenido que ir. Bueno, si ya lo interpreta presiones del gobierno del PP, pues que lo interprete como quiera. El PP y el Partido Popular y el gobierno no han hecho ni más ni menos que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, que también le invitó a que dimitiera del BEI por una cuestión de ética, y aquí estábamos hablando de estética, y que al principio la imputaron hace un año y luego ya hace unos meses fue cuando le ratificaron la imputación o le imputaron en otros más más delitos y le rechazaron los recursos y más. Entonces, claro, llega un momento en que dices, bueno, esto es insostenible. Ella se va porque la han imputado por los pelotazos de los seres en las que ella tiene bastante que ver, presuntamente. Como mantiene... Claro, hay que poner siempre la coletilla. Y yo entiendo que se tenía que haber ido incluso antes. De todas maneras, estaba en el BEI, todos sabemos, cobraba, no sé si eran 20 o 20 tantos mil euros al mes, que es un sueldo bastante así. Lo que pasa es que como tiene que prestar una fianza y demás, yo creo que se lo embargan. Si no se lo iban a embargar ya, es decir, que se lo tenían que decir que al final. Pero vamos, era impresentable que siguiera en el BEI representando a España una persona que está imputado en probablemente uno de los mayores pelotazos de corrupción que hay sobre la mesa ahora en los papeles, ¿no? Es decir, en el panorama español, y uno de los mayores históricos. Que quiere echar la culpa al PP y tal, bueno, es que la señora Magdalena Álvarez siempre ha sido muy peculiar en su forma de ver las cosas y la realidad. Bueno, José Manuel, otro acto de coherencia de la dimisión de Magdalena Álvarez. Vamos a ver, me gustaría hacer una reflexión sobre eso. Sí, siempre son actos de coherencia, incluso si queréis que hablemos así de impulsos éticos. Nadie tiene por qué dimitir de su cargo, salvo que se lo pida la justicia mediante una condena de separación de cargo público, claro. Evidentemente, pero hay determinados momentos en el que ese aferrarse al cargo puede acabar resultando no solo antiético, sino totalmente perjudicial para la vida pública. Pero incluso para ella misma, ¿eh? Sí, eso está claro. Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Nosotros en el interno de Izquierda Unida lo colocamos donde lo colocamos, en la coherencia con nuestros programas. Yo creo que cuando mínimo a todas las fuerzas políticas, a todas, se les debería plantear que el mínimo está ¿dónde? Posiblemente en el momento en que un juez imputa a una persona que
tiene un cargo, que ostenta un cargo público, porque desde ese momento hay una duda razonable por parte del juez, si no, no acusaría. Y esa persona, creo, entiendo, que debe de separarse de ¿Me ese vas a cargo. permitir algún matiz ahora? El problema es que es difícil esto, porque claro, hay veces en las que hemos visto casos, evidentemente, quizá que yo recuerdo más flagrante, el de Demetrio de la Madrid, en Castilla y León, que después de ¿cuántos? 12, 15 años resultó inocente de todas las cuestiones de las que se acusaba. Bueno, eso es un hándicap, es verdad, pero también está en juego la credibilidad de las instituciones. Y todavía más, cuando uno puede cesar en sus cargos y dejar de ostentarlos hasta que se demuestre hasta que cesa la imputación, todavía tiene una obligación mayor. Todavía tiene una obligación mayor de separarse de esos cargos y contemplar la vida política desde otro punto de vista. Escuchamos a Salvador sobre este tema. Bueno, yo creo que lo que sí que sería bueno en este país, que está empezando a pasar cosas, el rey abdica, Rubalcaba renuncia, pues Meyer, la exministra, claro, pero todavía cuando comparamos con países de nuestro entorno, pues alguien por haber falseado un currículum vitae, un ministro dimite. O sea, que esa cultura de la responsabilidad, de que cuando, caramba, pues sería bueno que se prodigara más. Si lo llevas a un tema más, el tema del fútbol, al día siguiente de ser eliminada Inglaterra, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol dimite, el seleccionador dimite, y aquí estamos habiéndose comprobado que ha habido una deficiencia de gestión impresionantes, que si la abuela fuma, Así puede ser útil. entonces, ¿qué ocurre? Que ese espíritu, esa nueva cultura debía ser había más proclividad en nuestro país, a que cuando pues no has hecho una gestión de tu responsabilidad o de tu cargo, pues fuera más. Ahora, en cuanto decías, Fernando, el sueldo, probablemente le sucederá a alguien, no sabemos de qué partido, y cobrará lo mismo. O sea que, el sueldo, No, el sueldo sí lo decía porque se le embarga se van a ya, pero que el sueldo, la fianza. el tema del sueldo, bueno, pues habrá esta hora del PSOE,
estará otro partido y cobrará. Pero sí que sería bueno, y yo creo que alguna cosa está pasando. Mira, yo antes de ayer estaba en Londres y se hizo público el tema del Tribunal de Cuentas. No os podéis imaginar, pero es que no os podéis imaginar cómo se ha recogido eso fuera de España. Pero claro, de 700 personas hay 100 en situación. Eso al día siguiente, sin comparecencia, nada, tiene que presentar la dimisión del máximo responsable, porque el Tribunal de Cuentas es un tema muy serio, es quien fiscaliza las cuentas de las instituciones, no sé qué, y que hayan entrado 100 por unas puertas que no se saben dónde están, no uno ni dos, 100, claro, si desde arriba metes a 7, de ahí para abajo en todo el organigrama, todo el mundo. Entonces, este tipo de cosas en nuestro país, pues tenemos que mirarnos, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos hablando, ahí hay que decir, oye, chapó a Will Meyer de que, oye, ha tomado una decisión sin ningún delito, sin ninguna imputación, sin ninguna evasión de impuestos, porque en coherencia con lo que... mirarlo con mayor normalidad, que imitan los cargos públicos. No es que sea mayor, no solo mayor normalidad, que es necesario en este país oxigenar, porque antes o después tendremos que poner coto a esto, porque si no, lo que nos cuesta ir avanzando en el tema económico y lo que tenemos de deterioro de la imagen como país, que claro, a futuro dices, oye, estamos invirtiendo de nuevo, somos el 9º